Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles el día de hoy. Vamos a compartir el tema de acceso a la información pública. Primero, hay que tener en consideración que es un derecho humano. Esto significa que es para toda persona, no importa la raza, la religión, el color de la piel, nada, digamos, o si tiene alguna discapacidad. Toda persona tiene derecho a acceder a la información. Y también hay que recordar de que este derecho está reconocido por convenios y tratados internacionales suscritos y firmados por el Estado de Guatemala. Y en tiempos de COVID está la resolución 1/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla sobre la importancia que tiene el dar el acceso a la información. También, digamos, hay que tener en consideración, digamos, de que la Procuraduría de Derechos Humanos es la autoridad reguladora del derecho de acceso a la información por mandato legal que le brinda la propia Ley de Acceso a la Información a través del artículo 46, pero a la vez también es un sujeto obligado y esto está regulado en el artículo 6 y el numeral 10. Entonces, esto, digamos, nos da el fundamento legal de que tenemos nosotros para saber de que el Procurador de los Derechos Humanos tiene esa doble función. También es importante hablar sobre los principios que rigen la Ley de Acceso a la Información, como es la máxima publicidad, la transparencia, la sencillez y celeridad, así como la gratuidad de la consulta que se pueda tener. Hay que considerar que siempre hay dos sujetos, uno activo y un sujeto obligado. En este caso, el sujeto activo es la persona, el ciudadano, el extranjero que viene y requiere información, y el sujeto obligado es toda institución individual o jurídica pública o privada que maneje recursos del Estado y que por ley debe de entregar información pública. También hay que considerar de que hay diferentes tipos de información. Entre ellos está la información pública de oficio, la información que es de tipo confidencial y la información que es reservada. Información pública es la información que está en poder de los sujetos obligados, en expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, entre otros, ¿verdad? También están los acuerdos de juntas directivas, directrices, pero todo es un bagaje que encontramos que es información pública. Sin embargo, digamos, la ley nos hace una separación y nos pone información pública de oficio. ¿Y esto qué significa? Significa que los sujetos obligados deben de mantener actualizada y disponible en todo momento la información que se podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales electrónicos. Para cumplir con esta disposición, el personal de la institución debe de tener enlaces que nutran el portal electrónico con la información, y esta debe de actualizarse por lo menos cada 30 días. Y esto es una de las herramientas importantes de transparencia activa. Cuando hablamos de información confidencial, esta es información que está resguardada por mandato constitucional o a disposición expresa de ley, que tenga un acceso restringido o haya sido entregada bajo garantía de confidencialidad. Ahí tenemos ejemplos muy básicos como la declaración jurada patrimonial, que por ley está declarada confidencial. También encontramos que hay información como la que se brinda a un médico, que es también de carácter confidencial, ¿verdad? ¿Cuáles son las causales que nos dan para la información confidencial? Encontramos correspondencia, libros personales, información clasificada como confidencial, el tema de los grupos financieros, lo que le hablaba, ¿verdad?, del tema del secreto profesional, los datos
personales sensibles como la religión, la preferencia sexual, la ideología, ¿verdad? Esto es lo que se considera como información confidencial. También tenemos que tener nosotros claridad de cuáles son la definición de datos personales. Los datos personales, la ley del RENAP nos dice en el artículo 6, inciso J, establece como información pública sin restricción solamente el nombre y apellidos de la persona, su número de identificación, fechas de nacimiento o defunción, sexo, vecindad, ocupación, profesión u oficio, nacionalidad, estado civil, no así la dirección de residencia. ¿Qué hablamos nosotros cuando son datos personales sensibles? Los datos personales sensibles son los que se refieren a las características físicas o morales de las personas, hechos o circunstancias de la vida privada o actividad como hábitos personales, origen racial, origen étnico, ideologías, opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, estado de salud físicos, digamos como lo que pasa ahorita con el tema de COVID, son, digamos, información personal sensible. Como les había dicho, ¿verdad? El tema de la situación moral, familiar o cuestiones que son muy personales de la persona. En cambio, cuando hablamos de información reservada, nosotros hablamos que es una información cuyo acceso se encuentra temporalmente restringido por disposición expresa de una ley o que haya sido clasificada como tal. Y para eso podemos consultar el artículo 23 de la ley. ¿Y cuáles son las causales de la ley que nos da la ley para que la información sea reservada? Primero, que sean asuntos relacionados con temas militares o diplomáticos, clasificados como de seguridad nacional. Recuérdense bien, asuntos militares clasificados como de seguridad nacional, que puedan afectar las actividades de investigación, prevención o persecución de delitos. La información reservada según la protección integral de la niñez y adolescencia. Y para esto nos lo da los artículos 25 y el periodo de reserva del 27 al 28. Hay que recordarse que lo más que se puede tener reservada la información es un máximo de 12 años. Y ustedes se preguntarán cómo hacemos nosotros para hacer una solicitud de información, cómo podemos nosotros buscar los mecanismos para ejercer ese derecho humano. Entonces hay diferentes vías, podemos hacerla verbal, escrita o electrónica, y para ello no es necesario que manifieste el por qué necesito hacer esa solicitud y cuáles son los requisitos que nos están pidiendo para hacer una solicitud de información. Pues primero tenemos que identificar al sujeto obligado, o sea, cuál es la institución que nosotros pretendemos hacerle la solicitud de información. Después, la identificación del solicitante. Como lo vimos anteriormente, nosotros nos identificamos con un nombre y un apellido. No es necesario pedir un DPI o alguna cosa. Y la identificación clara y precisa de lo que nosotros necesitamos. Pero también hay que recordar de que si nosotros no cumplimos como sujetos obligados en relación al cumplimiento de la ley, también podemos ser sujetos de ciertos delitos. Y acá encontramos que hay comercialización de datos personales, que es una prisión de 5 a 8 años con una multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Alteración o destrucción de la información de archivos, que es con una prisión de 5 a 8 años. Por retención de información, que es prisión de 1 a 3 años, con inhabilitación del doble de la pena, con una multa de 10,000 a 50,000 quetzales. Y por revelación de información confidencial o reservada, prisión de 5 a 8 años, inhabilitación con el doble de la pena, con una multa de 50,000 a 100,000 quetzales.
Entonces sí tenemos que tener nosotros cuidado de no incurrir en algún delito de acceso a la información. Y ahí lo último que quisiera platicarles a ustedes de la importancia de la cultura de transparencia. Nosotros sabemos de que es necesario que se promueva el ejercicio del derecho humano de acceso a la información. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Las instituciones deben de brindar las capacitaciones necesarias, hacer mecanismos de promoción y divulgación de cuál es la información que tiene. ¿Y esto qué va a generar? Al fin, confianza entre gobernantes y gobernados. Va a llegar a consensos y va a mantener una rendición de cuentas de manera continua. Yo me quedaría hasta ahí. Muchas gracias.